es la palabra de Dios. Creo en ella. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Padre, muchas gracias por dejarnos esta palabra, tu palabra que es viva y es eficaz. Yo te ruego que ella alumbre nuestra mente, nuestros corazones, y a través de lo que vamos a exponer, Señor, la historia secular, la historia humana, la historia mundial, da testimonio que tu palabra es la verdad. Señor, creer a tu palabra no es simplemente un asunto religioso, es un asunto existencial, es una cuestión histórica, Padre, porque tú trabajas de esa forma, de esa manera, creando la credibilidad en lo que tú dices. Padre, necesariamente y con toda certidumbre se va a cumplir. Eso es lo que nos enseña tu palabra, nos muestra tu palabra a través de hechos históricos innegables, que tú dices la verdad. Y tenemos, Señor, este tremendo privilegio de conocer tus planes y propósitos y entender el tiempo en que estamos nosotros, como hijos tuyos, como iglesia, aquí sobre el planeta Tierra. Padre, abrimos el corazón para recibir esta palabra, dándote gracias, porque ella va a alumbrar nuestros corazones y va a crear en nosotros el temor, la fe, la esperanza para seguir adelante, Dios mío, a la meta, ¿cuál es? La salvación de nuestras almas. Abrimos el corazón para recibir la palabra y el pueblo dice, amén. Esta mañana empecé con la primera parte, hablé de los pies de hierro y de barro, que era la base de la estatua de la imagen que soñó el rey Nabucodonosor. Estamos apreciados en tiempo en que ese gobierno fragmentado, hierro y barro, los gobiernos mundiales, los gobiernos, mire, gentiles, estamos en esa época de ese gobierno, de este tiempo, mire, de esta forma, de este sistema de gobierno a nivel mundo, se va a desprender un gobierno central. ¿Quién va a encabezar ese gobierno central? El anticristo. Eso lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Eso estuvimos hablando en esta mañana con lujo de detalles, con imágenes bien concretas. Llévese el CD, por favor, y vamos también a presentarte el DVD. Todo estamos filmando en el nombre de Jesús. Hoy voy a tocar la segunda parte y voy a poner argumento sólido, histórico, racional. Mire, porque este asunto de creer en Cristo no es una cuestión de cometer un suicidio mental. Nuestra fe es fe sólida, basado en evidencias concretas, evidencias históricas innegables. Mire, nuestra fe es mucho más creíble que la fe de muchas gentes, del objeto de fe de muchas gentes. Mire, los 300 millones de budistas que siguen a Buda, mire, no pueden decir que Buda es Dios, que Buda reveló los tiempos, que Buda creó los cielos y la tierra, y más de 300 millones de hombres y mujeres que siguen a Buda, mire, están engañados, porque ellos no pueden decir que Buda es Dios, y tampoco Buda dijo, yo soy Dios, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Y si por ahí se le cruzó por la mente decir eso, hubiese caído muerto, como le pasó al rey Herodes, que cuando se proclamó y se autoproclamó Dios, mire, vino un ángel, le hirió y murió agusanado. ¿Me está siguiendo? Mire, los que siguen el Islam, a Mahoma, su profeta, 1.200 millones de musulmanes, ellos no pueden decir que Mahoma es Dios, que Mahoma resucitó de entre los muertos y que Mahoma está sentado a la derecha del Dios Padre. ¿Me está siguiendo? Como miles y millones de personas han puesto su confianza, el objeto de su fe no es consistente, no tiene fundamento, pero en cambio el objeto de nuestra fe, que es Cristo, sí tiene fundamento. La palabra de Dios, mire, tiene fundamento sólido para que usted y yo creamos a la palabra del Señor. La Biblia es la palabra de Dios, creo en ella. Ahora, pastor, ¿qué argumento usted presenta para sostener que la Biblia es la palabra de Dios y que podamos poner toda nuestra esperanza y confianza en ella? Hay muchos argumentos. El argumento personal,
con respecto a que la Biblia es la palabra de Dios y es el suyo, aunque usted y yo a lo mejor no manejemos, mire, la historia, no manejemos la tecnología y el conocimiento amplio y profundo, mire, eso que manejan los sabios, los filósofos, usted y yo podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios, aunque no tengamos todos esos argumentos para rebatir el pensamiento, mire, y todos esos argumentos que levantan los sabios de este siglo, usted y yo podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cambió nuestros corazones, cambió mi corazón. El argumento más grande que usted y yo tenemos eso, porque la Biblia es la palabra de Dios y aparte de eso, que al leerla, ¿qué pasa? Se nutre nuestro espíritu, se llena de luz, se llena de sabiduría y hay una fuerza que se desprende de ella. ¿Y por qué es la palabra de Dios? Porque usted lee una vez los salmos, lee 2 veces, 3, 4 veces y usted encuentra cosas hermosas. Usted sigue encontrando, mire, maravillas en la palabra del Señor, sigue encontrando alimento para su alma, sigue usted creciendo en la revelación de la palabra. Por eso ella es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 4, verso 12. Bueno, vamos a entrar en el tema y voy a poner argumento concreto, pero vamos a establecer el objetivo de esta enseñanza hoy. Número 1, apreciar la revelación divina, histórica y profética del plan eterno de Dios para con las naciones. Histórica, ¿por qué? Es importante. El hombre tiene razón, se maneja a través de los 5 sentidos y para que éste sea convencido de algo, mire, tiene que participar los 5 sentidos. Lo que rechaza tu mente no puede aceptar tu corazón. Tiene que haber armonía, mire, en lo que recibe tu mente para que tu corazón pueda, apreciados también, recibir esa información. Así funciona el ser humano. Por eso que Dios deja evidencias históricas, que es la historia, hechos registrados de eventos pasados, cosas que ocurrió que están escritas ahí. Por ejemplo, la vida del señor don Carlos Antonio López es un personaje histórico que existió, que vivió y que se registró su vida, dónde murió, cómo murió, quién fue, qué hizo. Su hijo, Francisco Solano López, ¿quién fue? También un estadista. Su vida está registrada, es algo histórico, un personaje histórico que vivió, que existió y nadie puede negarlo, porque existen documentos. Mire, Dios también trabaja con la historia. Mire, apreciados, apreciar la revelación divina. Y ahí la historia va respaldando lo que Dios dice. La historia y la profecía. Apreciar la revelación divina, histórica y profética, que es profecía, mire, un evento que todavía no ocurrió, pero que va a ocurrir, pero que Dios te cuenta que va a ocurrir, pero que no ocurrió. Eso es profecía, una historia contada de antemano. ¿Se entendió? Esa es profecía. Entonces Dios te muestra a través de la historia que lo que Él dijo se cumplió, quedó registrado no solamente en la Biblia, sino también en la historia secular. Y en ese marco, en ese contexto, Dios te dice, todavía no ocurrió, pero va a ocurrir. Y así como yo dije que ocurriría, ocurrió, esto que todavía no ocurrió, va a ocurrir. Cree y espera. Profecía. ¿Me está siguiendo? Dios revela los tiempos. Dios revela, apreciados, el pasado, como también el futuro. ¿Por qué? Porque Dios vive en un eterno presente. A Él no le afecta el tiempo. Conoce lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará. Por eso que ahí el libro de Hebreos, hablando de Jesús, declara su identidad, mire, como el eterno. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos de los siglos. Para Él no existe el tiempo, sí, para el ser humano. Entonces, en ese marco, en ese contexto, Dios nos revela cosas de ese plan que Él diseñó hoy. ¿Para qué? Para que usted y yo pongamos nuestra confianza en la palabra. Y número 2, podamos nosotros, mire, hacer uso de esa información para corregir nuestras vidas con respecto a lo eterno. Número 2, conocer en qué coinciden el sueño del rey Nabucodonosor, Daniel y la visión de Juan en el Apocalipsis. Estuvimos hablando hoy con lujo de detalles todo eso, que es lo que soñó el rey Nabucodonosor, la imagen con 4 metales, el sueño de Daniel, las 4 bestias. Mire,
es simplemente el cuadro, el rompecabezas que se completa con la visión de Juan allá en el Apocalipsis capítulo 13, la bestia que sale del mar. 4 poderosas bestias, un conglomerado de esas bestias que soñó Daniel y que el rey Nabucodonosor vio a través de esas imágenes, el bosquejo de Dios de los tiempos, del hombre, del gobierno humano sobre el planeta Tierra. Y número 3, entender que todos estos argumentos históricos y proféticos sustentan la realidad de nuestra fe, que Cristo viene por segunda vez a la tierra y que está a la vuelta de la esquina, está ahí a la puerta. Entonces, con esta información, usted va a tomar su decisión. Información correcta. La verdad dentro de nosotros nos hace tomar buenas decisiones. Pero cuando no hay una buena información, uno puede tomar una mala decisión. ¿Me está siguiendo? Por eso yo le aliento a que usted ponga su fe y esperanza en la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Creo en ella. ¿Cree usted en ella? ¿Por qué creo en ella? Mire, primer argumento, hay muchos argumentos, pero esto simplemente va a servir para que usted y yo mastiquemos en esta noche, en esta semana. El primer argumento, que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Por sus profecías cumplidas a cabalidad. Sus profecías cumplidas a cabalidad. Hay más de 300 profecías dichas, mire, anunciadas de cómo sería el Mesías, de dónde nacería el Mesías, cuál sería su misión, de quién nacería, y se cumple a cabalidad en Cristo. No vamos a entrar en ese tema. Hoy vamos a tocar puntualmente, mire, el sueño del rey Nabucodonosor, probando la historia que Dios dice la verdad. Y con ello vamos a poner base y sustento bíblico. ¿Para qué? Para que usted y yo creamos a lo que Dios reveló que va a suceder. Y eso va a suceder. Y pronto, ¿en qué tiempo, en qué momento? Mire, en este marco, en este contexto del gobierno de los gentiles, donde los hombres y las mujeres hoy gobiernan el mundo conforme a sus criterios. Entonces, vamos aquí al sueño del rey Nabucodonosor. ¿Qué soñó este personaje? Mire, ahí en el capítulo 2, 1 al 46, le voy a hacer la corta. ¿Qué pasa? El rey Nabucodonosor en ese tiempo probablemente tenía 23 a 25 años, era un joven, guerrero. Mire, se acuesta una noche y estoy seguro que no comió mucha pizza o costillita de cerdo con batata, y de postre batata con queso o batata con chocolate. No comió eso, se acostó normal, tranquilo, disfrutando de su palacio, porque usted sabe que Babilonia, mire, en el mundo antiguo era una de las maravillas del mundo antiguo. Uno por sus jardines colgantes, otro por su mundo administrativo, por su fuerza militar, mire, por su jardín, etcétera, etcétera. También por su cultura. Mire, era la cuna, mire, dorada del mundo antiguo, Babilonia. Y Nabucodonosor era el rey, mire, de todo ese imperio. Sueña, se acuesta, se despierta sobresaltado a la mañana siguiente. ¿Y saben qué? Manda llamar a sus astrólogos, a sus adivinos, a los macumberos, a los satanistas, a todos los elementos de su reino que puedan descifrar enigmas. Y les reúne y le dice: caballeros, yo tuve un sueño. ¿Y saben qué? No me acuerdo lo que soñé. No me acuerdo lo que soñé. Pero estoy muy quebrantado por lo que yo sé. Es que soñé algo tremendo, que estoy turbado, pero no me acuerdo lo que soñé. Y ustedes que son adivinos, ustedes que son los sabios, ustedes me van a contar el sueño y su interpretación. Y ahí los adivinos, los sabios de ese tiempo dijeron: pero señor rey, nadie puede hacer eso. Es imposible. Lo que usted pide es imposible. Contanos tu sueño y te vamos a contar la interpretación. No, señores. Si yo le cuento mi sueño, y por cierto, no les puedo contar porque me olvidé. Y si ustedes son sabios, son inteligentes, son poderosos, ustedes tienen que adivinar qué soñé. Y es más, me tienen que dar la interpretación. ¿Y saben qué? Se dio cuenta el rey
que sus astrólogos, sus adivinos, sus sabios, sus consejeros no podían darle respuesta al sueño, menos contar lo que él soñó. Y le dijo, bueno, señores, ordenó que sean decapitados. Y en ese marco, en ese contexto estaba Daniel. Le cuenta la guardia y le dice, Daniel, vamos a tener que cortar tu cabeza. ¿Y por qué? El rey soñó, no sabe lo que soñó y quiere que vos le cuentes y la gente que interprete su sueño. Momentito, se va, habla Daniel con el rey y le dice, señor rey, danos tiempo. Yo te voy a responder, yo voy a comentarte el sueño, voy a darte la interpretación. Se va Daniel, se arrodilla y pide misericordia a Dios del cielo. ¿Y saben qué? Ahí se da cuenta Daniel que el único que revela los misterios y mire y puede interpretar y dar una comprensión clara a los seres humanos es Dios con respecto a su plan. Ni Satanás, ni los astrólogos, ni los adivinos, ni los religiosos pueden entrar en la mente de Dios. Nadie puede descifrar la palabra de Dios, a no ser que Dios te revele, a no ser que tú tengas su espíritu, a no ser que tú seas su hijo. Tú conoces la palabra, entiendes la palabra, eres sabio porque tienes al Espíritu de Dios. A partir de eso, esto que tocamos, esto que estamos diciendo, para muchos sabios de este mundo que no tienen el Espíritu de Dios, ni entienden ni comprenden. ¿Sabe qué nos dice? A la pucha, ustedes son unos ignorantes, fanáticos religiosos, pobrecitos, ay sin yaranga, dicen de nosotros. ¿Y por qué dicen eso? Porque el espíritu y la potestad del aire bloquea su mente, porque el propio diablo, Satanás, no puede entender los planes de Dios. ¿Qué dice ahí Efesios? Que a los principados, a las potestades, Dios quiso que a través de su iglesia ellos se enteren del plan de Jehová. Piensan todo al revés. Ellos creen que van a ser los vencedores. Por eso se van a enfrentar con Cristo allá en el Armagedón. Satanás y todos sus ejércitos aquí de la tierra. ¿Me está siguiendo? Pero usted y yo, que somos pequeñitos, como dijo Jesús, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado a estos muchachitos que muchos ni terminaron su primaria, algunos ni su secundaria terminaron, ni pisaron la facultad. Hay otros que apenas o machetear años. Y le has revelado, Señor, a estos pequeñitos grande sabiduría. Sí, Padre, porque así te agradó. Qué tremendo es eso. Y si usted nos da un gloria a Dios, yo no sé qué te pasa. Mire, se arrodilla Daniel, alaba a Dios, reconoce que de él, porque el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor era la visión de Dios respecto a los gobiernos que irían, mire, a suceder, a levantarse después de él. Y luego nos muestra el final de los tiempos, mire, la estatua con los pies de barro y de hierro. Habla de los gobiernos gentiles en el cual usted y yo estamos viviendo, apreciado. Y ahí está el bosquejo del tiempo de Dios con respecto a los gobiernos mundiales. Ese sueño era un sueño de Dios. ¿Y por qué el rey Nabucodonosor no pudo interpretar ni siquiera retener? Ahí vemos también, mirando el punto de vista de la guerra espiritual, la información que vino del cielo, la misericordia que vino del cielo a través de un hombre impío. No pudo retener la información. ¿Por qué? Porque estaba bajo la influencia demoníaca, bajo la influencia satánica. Y el diablo llevó eso. Porque al diablo no le conviene que usted y yo conozcamos la palabra, que la luz de la palabra nos alumbre. El príncipe de la potestad del aire dice, 2 Corintios 4:4, encegueció la mente de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz de Cristo. En la misma carta, en la segunda carta de Corintios, capítulo 3, verso 16, dice, pero en cambio en usted, en mí, resplandeció la luz del evangelio. El rey Nabucodonosor estaba bloqueado, no podía retener esa información. Damos gracias a Dios que había un Daniel, un hijo de Dios, un temeroso del Señor. Los hijos de Dios, los que andan en el santo temor del Señor, tienen influencia en los cielos. Bendito sea Dios
En ese marco hacemos un paréntesis. Usted que anda en santidad, usted que anda en el santo temor de Dios, usted que nació de nuevo, usted que es un hijo de Dios, usted tiene influencia en los cielos. Dios va a filtrar sabiduría e inteligencia, sus misterios a través de ti para el mundo perdido. Como lo hizo a través de Daniel. Se acerca Daniel frente al rey y le dice: señor rey, no hay hombre ni mujer, ni astrólogo, ni adivino, ni diablo, ni demonio, ni Satanás puede revelarte este sueño. Pero a mí me lo reveló el Señor. No porque en mí haya un espíritu superior, sino porque su misericordia y su gracia ha sido grande para conmigo y para con usted y para con los seres humanos. Esta es la revelación, señor rey. Usted soñó esto. Usted soñó una gran estatua. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata. Mire, la parte de ahí del ombligo para abajo era de bronce. Las piernas eran de hierro y los pies eran de barro cocido y hierro. Eso fue lo que usted soñó. Oh, Daniel, sí, eso fue lo que yo soñé. ¿Y cómo tú sabes, Daniel? Te metiste en internet averiguando. No, señor rey, me lo reveló el Dios del cielo. ¿Y cuál es su interpretación? ¿Me está siguiendo? Esta es su interpretación. Vamos a leer lo que dice acá. Daniel capítulo 2, verso 36. Sigue allá arriba, por favor. Este es el sueño, también la interpretación. De él diremos en su presencia, oh rey. ¿Me está siguiendo? El rey sueña, se olvidó de su sueño. ¿Qué pasó ahí? Le llama a los astrólogos, a los agoreros, a los sabios de su imperio. Nadie podía revelar. Ordenó que sean decapitados. Entre ese gentío estaba Daniel. Le dijo: señor rey, danos tiempo. Ayunaron, oraron. Dios le reveló lo que soñó el rey y también le dio la interpretación. Y mire lo que dice acá, 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. ¿Quién es el que da autoridad? ¿Quién es el que sujeta pueblos? Mire, naciones y elementos creados por Dios. Dios es quien da al hombre para sojuzgar y señorear. Nadie más. ¿Por qué? Porque Él es el dueño. Sí, nomás. Dice: aves del cielo y los que ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿De qué estamos hablando? Del sueño del rey Nabucodonosor, que se había olvidado, que no sabía su interpretación y que ahora Daniel, mire, le recuerda el sueño y le está dando la interpretación del punto de vista filosófico, no del punto de vista humano, no del punto de vista de su sabiduría humana, no del punto de vista de Dios. ¿Qué significa eso que soñó el rey Nabucodonosor? Aquí está registrado. Entonces, no da lugar aquí a la especulación. Y dice aquí el verso: y todo, tú eres aquella cabeza de oro. El símbolo de Babilonia, el oro y el león alado. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce. El reino inferior al suyo era en la estatua la parte de plata de pecho y brazo, los medo persas. Sígame. Mire, después se levantará de ti otro inferior al tuyo, luego un tercer reino de bronce. Está hablando de los griegos, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará, rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Después de Babilonia, históricamente, ¿cuál fue el otro gobierno, el otro imperio que se levantó? Los medo-persas. Después de los medo-persas, ¿quiénes vinieron? Los griegos. Después de los griegos, ¿quiénes vinieron? Los romanos. ¿Me está siguiendo?
Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza, rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies, aquí hay un quinto reino. Y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿De qué está hablando aquí Daniel? Al rey Nabucodonosor. Está hablando de la estatua que él soñó el rey, que es el bosquejo de los gobiernos, de los imperios que estuvieron y del que vendrá. ¿Agarró? Y dice el 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, ¿en los días de quiénes? De estos reyes. ¿Cuál? ¿De quién está hablando? De los reyes que componen, mire, el barro y el hierro. En los días de estos reyes, está hablando del mundo político, de nuestro mundo actual. Y en el día de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. El imperio egipcio se destruyó. El imperio babilónico se destruyó. El imperio medo-persa se destruyó. El imperio griego se destruyó. El imperio romano se destruyó. Pero hay un imperio, hay un gobierno. Mire, hay un emperador que nunca será destruido y su reino será eterno. Se llama Jesucristo de Nazaret. Un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él, este reino con su rey, permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel no estaba interpretando porque estudió onirología en el sentido de adivinar qué dicen los sueños. Él, mire, reveló lo que Dios quiso que revelara al rey. Y al revelar al rey quedó escrito, y también se nos revela a nosotros. El Dios del cielo nos cuenta y nos muestra en qué etapa está usted y yo, la iglesia de Jesucristo, en el planeta Tierra. Mire, vamos a entrar un poquito más. La Biblia es la palabra de Dios, creo en ella. ¿Por qué creo en ella? Sus profecías cumplidas. Y tomamos como ejemplo, ¿qué tomamos por ejemplo? Mira el sueño del rey Nabucodonosor. Daniel 2:45 dice, el sueño es verdadero y fiel su interpretación. La pregunta, ¿qué significa el sueño del rey Nabucodonosor? Mire, el de la estatua con cabeza de oro y pies de hierro, el cual él había soñado, se olvidó de su sueño, pero Daniel le hizo recordar. Mire, el significado de esta imagen es la visión política del mundo en el tiempo del fin. Dios le dice a Daniel, ni entendía él todavía. El rey Nabucodonosor ni entendía, ni sabía, y como todo ser humano tiene la expectativa de qué va a pasar mañana, qué va a pasar con el futuro. Mire, Dios conoce que el ser humano tiene esa inquietud, esa inclinación, mire, ese anhelo de conocer el mañana. Él nos revela desde su perspectiva. Y el rey Nabucodonosor no sabía que los medos persas
iban a invadir su territorio e iban a tomar el control de sus fuerzas militares, de su economía, de todo. El rey Nabucodonosor no sabía que luego los griegos iban a desplazarle a los medo-persas. Mire, y los griegos no supieron nunca, no entendían que la historia divina, la profecía, la historia contada de antemano, revelada aquí, los griegos no sabían que los romanos iban a quitarle el poder e iban a estar por más de 600 años gobernando el mundo, hasta el 476 después de Cristo. ¿Me está siguiendo? Ahí está mostrándole el bosquejo de lo que iría a suceder. Y de lo que estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? De lo que vio el rey Nabucodonosor hace 2600 años atrás. Y venimos revisando las páginas de la historia. ¿Y estamos en qué etapa? Estamos en la etapa, mire, donde los pies de hierro y de barro de la estatua, los gobiernos gentiles, ahí estamos nosotros, dentro de ese plan eterno revelado por Dios. Y a la vuelta de la esquina está el reino que no tendrá fin y que no será destruido jamás. El reino de Jesús, el milenio aquí sobre la faz de la tierra. ¿Me está siguiendo? Dejemos de mentir. Dejemos de tomar livianamente la vida cristiana. Esto es serio. Cristo está a la vuelta. Mire, ¿qué significa el sueño del rey? Puesto que la palabra dice, el sueño es verdadero y fiel su interpretación. El significado de esta imagen es la división política del mundo en el tiempo del fin. Es el bosquejo del plan divino respecto a las naciones. Y aquí, los que conocen historia, se puede comprobar que Dios dice la verdad. Creo en la Biblia, Dios dice la verdad. Mire, aquí vemos nosotros registrado en las páginas de historia, la cabeza de oro representó a Babilonia desde el 605 al 539, en el momento que vino la revelación de Dios a través del sueño de este varón. Luego se cumple y le dice Daniel, después de ti vendrá otro reino inferior a ti. ¿Cuál fue ese reino? El pecho y brazos de plata, los medo-persas, desde el 539 al 331. Y luego dice Daniel, se levantará otro reino de bronce. Dice, y el vientre y el muslo de cobre era Grecia, desde el 331 al 168 después de Cristo. Luego, según las profecías y la visión y el sueño del rey Nabucodonosor, viene el cuarto reino. Las piernas de hierro representa a Roma desde el 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Luego está el otro, el quinto gobierno, el quinto sistema de gobierno de los humanos sobre la faz de la tierra. ¿Me está siguiendo usted? En época del rey Nabucodonosor no había 70 millones de personas sobre el planeta Tierra. Como monarca podía tener control de todos los países y regiones conquistadas. Luego vienen los medo-persas. Luego vienen los griegos. Después viene Roma. Y había un gobierno central que comandaba todo el mundo. Y en la época de Jesús, mire, en la época de Roma, mire, había 250 millones de personas sobre el planeta Tierra. No estaba muy dividido, todavía se podía controlar a través de un gobierno centralizado. Mire, Roma tuvo ese poder hasta el 476 después de Cristo. Luego, ¿qué pasa? Los hombres, el mundo, las naciones, los países se independizan. Y mire, hoy tenemos a doña Wilma comandando Brasil, a la señora Cristina Kirchner comandando la Argentina. Aquí, el Paraguay, el señor Horacio Cartes. A Bolivia, el señor Evo Morales. Y así sucesivamente. En los Estados Unidos, aquí le tenemos a Barack Obama. Le tenemos a la gente en la China. Le tenemos al señor Putin en Rusia. Y así sucesivamente. El mundo está dividido y aparentemente estamos todos unidos en términos de comercio, en términos de globalización. Pero mire, ahí también está el barro. Guau, que estamos unidos, pero estamos todos divididos, cada uno por su lado. ¿Me está siguiendo? Eso fue lo que pintó Daniel. Ya no va a haber más un reino y un monarca como lo hubo en tu tiempo, oh gran rey. Tú eres ese gran
Rey soberano. Luego vendrá de ti otro, y ahí va. Y aquí estamos nosotros en este tiempo, los países, pies de hierro mezclado con barro. Al tiempo actual representa los gobiernos y naciones gentiles de la actualidad hasta la aparición del gobierno del anticristo, el cual el Cristo lo desmenuzará. Anote esta cita, Daniel, capítulo 2, 32, 35, 41 y 45. Está bien declarado que viene la roca. Le pregunta el señor rey de Babilonia, don Nabucodonosor, y Daniel, esa piedra que yo he visto y que quebró ahí la pierna, los pies de barro y de hierro, ¿quién era, Daniel? Que he visto que se demoró toda esa imagen, ¿quién era? Eso revela la palabra. El Dios del cielo arrancará una roca, no por manos de hombre, y esa roca es Cristo. Desmenuzará y su reino será eterno y para siempre. ¿Me está siguiendo? Como Dios nos revela los tiempos y en qué tiempo estamos usted y yo. Entonces, creo en la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la revelación del sueño del rey, mire, Dios le dijo, tú eres esa cabeza, señor rey de oro, pero después de ti vienen los medos persas, tu reino va a desaparecer. Luego el reino de los medos persas va a también desaparecer, va a venir los griegos, eso es el bronce, y después los romanos, y después un gobierno gentil, y después, mire, va a venir un solo gobierno mundial a través del anticristo, y después el Señor Jesucristo va a poner su reino eternamente y para siempre. ¿Y en qué parte, en qué etapa de ese plan, de esa figura representada ahí de los gobiernos mundiales estamos nosotros? En la parte de los pies, de barro y de hierro, porque la parte de arriba, el oro, Babilonia, ya fue. La parte del pecho y los brazos, ya fue plata. La parte ahí de los muslos y de la cintura, bronce, Grecia, ya fue. La parte de las piernas, el hierro, ya fue Roma. La parte, mire, de los pies con el barro cocido, es lo que se está desarrollando ahora. Creo en la Biblia porque es la palabra de Dios. Históricamente le estoy mostrando que es creíble. Dios le dijo al rey, esto va a pasar, pasó. ¿Y qué falta por ocurrir? La venida del anticristo y la venida de nuestro Cristo aquí sobre la faz de la tierra. Y estamos en ese escenario. ¿Me está siguiendo? Estamos en los tiempos que coinciden con la época de los pies de hierro y barro que soñó el rey Nabucodonosor, la quinta etapa o características de los gobiernos mundiales antes de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo va a estar el mundo? El mundo actual fragmentado políticamente y militarmente. Cada uno tiene su reactor nuclear, cada uno tiene su potencia ahí, sus pensamientos, su presupuesto para armas, Rusia, China, los Estados Unidos, Siria, etcétera. El mundo fragmentado, cada cual defiende lo que es suyo. Y conectados económicamente mediante alianzas y tratados frágiles que no se respetan. ¿Verdad que el tratado de aquí el Mercosur se firmó? Vamos a hacer esto. No se respeta. No podemos pasar por Argentina. Ellos sí pueden meter sus productos, pero nosotros no. Alianzas frágiles. ¿Me está siguiendo? Estamos en ese escenario, señores. Y este problema no solamente aquí de América, es también allá en Europa y en otros países del otro lado del mundo. Gobierno del anticristo será, ¿cómo va a ser? Una alianza militar, económica, religiosa y tecnológica. ¿Religiosa por qué? Tres, mire, de cada, espere que le voy a decir bien. 3 de cada 10 ciudadanos del planeta Tierra es musulmán. Odia a Israel. Y el Islam nació para hacer desaparecer al judaísmo y a los israelitas, la religión de Satanás. Y actualmente el planeta tiene 7.000 millones de personas
y 1.200 millones de esas 7.000 millones de personas que viven sobre el planeta Tierra son musulmanes, adoran a Alá y su libro sagrado, el Corán. Aparece el anticristo, la China, Rusia y otros países. Hay más de 45 países, naciones que tienen desarrollado tecnología nuclear. Va a ser una unión, mire, tecnológica, militar, religiosa. ¿Para qué? Para ir en contra de los planes de Dios y en contra de la nación que Dios levantó como reloj y como referencia al mundo, Israel. Estamos en ese escenario, señoras, señores, según lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Con esto culminamos. Vamos a hacer un panorama bíblico de gobiernos humanos sobre la tierra hasta el gobierno de Cristo. La síntesis de lo expuesto, de lo que estuvimos hablando, revela el escenario profético en el cual tú y yo estamos. Vamos a empezar. Mire, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer gobernante de la tierra, ¿quién fue? Adán y Eva. Génesis 1:27, señoread, sojuzgad. Dios le dio autoridad. Señoread, sojuzgad. Eran los primeros gobernantes de la tierra. ¿Qué pasó? Pasó ahí, el tiempo fue, y ahí se le revela al rey Nabucodonosor. A partir de ahí, el programa de Dios con respecto a las naciones, que llega a nuestros tiempos. Mire, ahí está la estatua que soñó el rey. Aparece ahí el león, sueño de Daniel. Gobierno babilónico del 606 al 539 antes de Cristo. Luego aparece el otro, según la revelación del sueño del rey Nabucodonosor por parte de Daniel. Mire, el oso, que son los medo-persas, gobierno medo-persa del 539 al 331. El tercer gobierno, según la revelación de la palabra de Dios del sueño del rey, interpretado por Daniel, el gobierno de Grecia, el bronce. Mire, y el sueño de Daniel, ahí era el leopardo con alas. Gobierno de Grecia, 331 al 168 antes de Cristo. El cuarto gobierno mundial que aparece ahí en el sueño del rey Nabucodonosor, representado en esa imagen. Mire, ahí está Roma, gobierno romano, hierro, 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Luego ve la pierna con los pies con barro y hierro, que representa eso, los gobiernos apreciados gentiles del 476 después de Cristo a la actualidad, 2013. Luego el gobierno del anticristo. Esta es la quinta etapa del gobierno humano, según el bosquejo de Dios de la historia del ser humano sobre la faz de la tierra, y nosotros estamos en esa etapa. Los demás se cumplieron conforme a las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios. Creo en ella. ¿Y luego qué viene? Después que el gobierno del anticristo, capítulo 13 de Apocalipsis, ahí viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Daniel 7:10 al 18 habla claramente que viene Jesús. Mire, en Apocalipsis se completa el cuadro, capítulo 19, Juan 10, 11 en adelante, a Jesús montado en un caballo blanco, y los ejércitos del cielo le seguían. Y viene, y en su mundo estaba escrito esta leyenda, dice, Rey de Reyes y Señor de Señores, a poner su reino, un reino que no tendrá fin. ¿Y saben quiénes son los que van a recibir el reino? Los santos del Altísimo. ¿Y quiénes son los santos del Altísimo? Usted y yo. Ya no va a ser Nabucodonosor, ya no van a ser los babilónicos, los medos persas, los egipcios, los griegos, los romanos. El reino, el planeta Tierra para custodiar, para gobernar, lo vas a recibir tú, lo voy a recibir yo, autoridad de parte de Dios. Apocalipsis 3:21 dice, aquel que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Yo vengo pronto, te dice el Señor. Ahí está la evidencia. Damas y caballeros, creo en la Biblia porque es la palabra de Dios. ¿Por qué creo en ella? Primer argumento que hemos presentado en esta noche, sus profecías cumplidas a cabalidad. Y vimos nosotros como ejemplo el sueño del rey Nabucodonosor. ¿Qué va a hacer usted después de esta información?
No hay otra opción, hay que arreglar la vida conforme a la palabra. Hay que dejar de pecar. Ya no es tiempo de pelearte con tu esposo o con tu esposa. Ya no es tiempo, ¿sabes qué? De meterte en internet a navegar y mirar un poco pornografía, nalga ajena por ahí. Mira nomás la de tu señora y ahí es más saludable. ¿Me estás siguiendo? Ya no es tiempo de guardar rencor y resentimiento acá en tu corazón. Ya no es tiempo de criticarle ya al pastor, levantar la mano. Yo hago lo que puedo. ¿Sabes? Hago lo que puedo con todo mi corazón. Quisiera ser Dios para solucionar el problema de todos ustedes. Yo también como ser humano tengo problemas. Y aparte de eso, trato de encaminarte, trato de modelar. No soy perfecto, pero añejambaité. Porque conozco esto. Y cada uno va a rendir cuenta delante de Dios. Usted, por usted mismo. Yo, por mí. ¿Me está siguiendo? Pastor, vos no me visitaste, vos no oraste por mí, vos no esto, vos no lo otro. Por eso estoy en el infierno. No, eso es un asunto tuyo. Vos te vas al infierno porque vos querés. Tomaste tu decisión. La salvación es personal. ¿Me está siguiendo? Que Dios nos ayude, damas y caballeros, después de haber recibido esta información, de agarrarnos de la palabra y creer en la palabra, que es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, creo en ella. Padre, muchas gracias por este alimento, por esta información que nutre nuestra alma, nuestro espíritu. Y Señor, nos compromete, porque el conocimiento es para llevarlo a la práctica, no para guardarlo en la mente ni en el corazón. Quiero darte gracias, Padre, por esta preciosa noche y por mis hermanos que hoy han venido, Señor, a honrarte. Levante usted su mano, por favor. Padre, yo bendigo a este pueblo y declaro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que la luz de tu palabra, Señor, ha creado en nuestros corazones el santo temor para andar sobre el filo de la navaja. Y yo creo que esta semana va a ser una semana de bendición, de gozo, de paz y de alegría para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.